Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar del sistema tegumentario, el cual está compuesto por la piel, el pelo, las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas, las uñas y receptores sensitivos. Este sistema tegumentario contribuye a la homeostasis a través de la protección del cuerpo y a la regulación de la temperatura corporal. Además, permite captar sensaciones y otros estímulos que provienen del ambiente externo. Sus funciones son las de regular la temperatura corporal, almacenar sangre, la protección del cuerpo del medio externo, detectar sensaciones en la piel, la excreta y absorbe sustancias y sintetiza vitamina D. La piel es el órgano más grande, tanto en superficie, ¿sí?, alrededor de 2 metros cuadrados, como en peso, pesa entre 4,5 y 5 kilogramos. Se divide en dos capas, una capa superficial más fina, que es la epidermis, y una capa más profunda, que es la dermis, la cual se subdivide a la vez en dos capas más. Comenzamos estudiando la epidermis, la capa más superficial. Esta capa consta de un epitelio plano, estratificado, queratinizado. Podemos encontrar 5 capas o 5 estratos, que son el estrato córneo, el más superficial, y hacia profundo encontramos estrato lúcido, estrato granuloso, el estrato espinoso y el estrato basal. En la epidermis vamos a encontrar 4 tipos de células, que son los queratinocitos, los melanocitos, las células de Langerhans y las células de Merkel. Alrededor del 90% de las que nombramos ocupan el 90% los queratinocitos. Estos queratinocitos se distribuyen en 4 o 5 capas y son los productores de la proteína queratina. Encontramos entonces, como dijimos, una capa más profunda, que es la capa basal. Esta está compuesta por una sola hilera de queratinocitos que pueden ser cúbicos o cilíndricos. Estos contienen filamentos intermedios de queratina. Todos los filamentos, dijimos que se llamaban filamentos intermedios por el tamaño, por ser más chicos que los microtúbulos y más grandes que los microfilamentos. Esta es una zona de multiplicación celular en la cual las células madres van a dividirse para producir nuevos queratinocitos. Vamos a encontrar también en este lugar melanocitos y células de Merkel, que están asociados con los discos de Merkel y dispersos entre los queratinocitos. Continuamos ascendiendo, vamos desde más profundo hacia superficial y pasamos al estrato espinoso. En este vamos a encontrar entre 8 y 10 hileras de queratinocitos. Contienen haces de filamentos intermedios de queratina y van a contener proyecciones de los melanocitos y células de Langerhans. El siguiente estrato es el granuloso. Vamos a encontrar de 3 a 5 hileras de queratinocitos ya aplanados. Los orgánulos comienzan a degenerar. Las células contienen proteína queratohialina, que es una proteína que convierte a los filamentos intermedios de queratina en queratina. Y gránulos lamelares, que son gránulos de secreción, secretan una sustancia que tiene una característica de ser una sustancia rica en lípidos que le da la impermeabilidad a la piel. Respecto del estrato lúcido, está solamente presente en las palmas de las manos y en la planta de los pies, en los dedos. Consta de 4 hileras de queratinocitos ya muertos, que son planos y transparentes, y en el cual vamos a encontrar ya grandes cantidades de queratina. Y por último encontramos la capa más superficial, que es el estrato córneo, que contiene de 25 a 30 hileras de queratinocitos muertos, aplanados, y que contienen gran cantidad de queratina. Pasamos ahora a estudiar las células que vamos a encontrar en la epidermis, y la mayor parte de la epidermis contiene queratinocitos, como ya dijimos, que producen la proteína queratina, que protege a los tejidos subyacentes, es decir, los tejidos que tiene por debajo, y gránulos lamelares, que eran orgánulos que secretaban una sustancia rica en lípidos que le confiere impermeabilidad al agua a la piel. Las células que vamos a encontrar entonces son los queratinocitos, los melanocitos, las células de Langerhans y las células de Merkel.
Comenzamos con los queratinocitos, que ocupan alrededor del 90% de las células epidérmicas, es decir, no, perdón, 90% de las células epidérmicas son los queratinocitos, se distribuyen en pocas capas, producen esta proteína queratina de la que antes mencionábamos, que es una proteína fibrosa y resistente, cuya función es la de proteger la piel y los tejidos subyacentes, es decir, los tejidos que están por debajo de él, de las abrasiones, de las cuales hablábamos que eran una lesión por rozamiento, por fricción, del calor, de los microorganismos y de compuestos químicos. También mencionamos que los queratinocitos producen gránulos lamelares, los cuales secretan una sustancia rica en lípido que repele el agua y disminuye la entrada y la pérdida de esta, además de inhibir el ingreso de material extraño al interior de la piel. Alrededor de 8% de las células epidérmicas son melanocitos. Estos melanocitos producen melanina, tienen prolongaciones, que son delgadas proyecciones que se extienden entre los queratinocitos, a los cuales transfieren estos gránulos de melanina. Esta melanina es un pigmento de color amarillo, rojizo, pardo negruzco y contribuye o es la responsable de otorgar el color de la piel, además de absorber los rayos ultravioletas. Respecto de esto, cabe mencionar que la diferencia entre las distintas razas, entre los distintos colores de piel de las personas, no depende de la cantidad de melanocitos, sino de la cantidad de melanina. Por ejemplo, la raza negra tiene mayor cantidad de melanina, además de otra sustancia que es la eumelanina, lo cual le brinda el color de la piel. Una vez dentro de los queratinocitos, estos gránulos de melanina que secretan los melanocitos, estos se agrupan y forman como un velo protector sobre el núcleo que hacia afuera de la superficie de la piel, que protege el ADN nuclear, por ejemplo, del daño de la luz ultravioleta. Y aunque estos gránulos de melanina protegen a los queratinocitos de forma muy efectiva, los melanocitos propiamente dichos son muy susceptibles a la radiación ultravioleta, a los rayos ultravioleta. Respecto de las células de Langerhans o células dendríticas epidérmicas, se originan en la médula ósea, si tienen un origen distinto, no se originan en la epidermis, sino que se originan en médula ósea y desde aquí van a migrar para formar parte de la pequeña fracción de células epidérmicas. Participan en la respuesta inmunitaria contra microorganismos que invaden la piel, son muy sensibles a los rayos ultravioleta. Su función en la respuesta inmunitaria es la de ayudar a otras células del sistema inmunitario a reconocer microorganismos invasores, por ejemplo los macrófagos, que son la primera línea de defensa de la piel. Y por último encontramos en la epidermis a las células de Merkel, que son las menos numerosas de esta capa. Se localizan en la capa más profunda, capa basal, donde entran en contacto con prolongaciones aplanadas de neuronas sensitivas, que son células nerviosas, a lo que se denomina discos táctiles o discos de Merkel. Las células de Merkel reciben las sensaciones táctiles. Podemos ver en la imagen por encima una célula de Merkel apoyada sobre un disco táctil de Merkel y la prolongación de la neurona sensitiva. Pasamos a la siguiente capa, la capa más profunda, la dermis. La dermis se subdivide en una región papilar y una región reticular, una región papilar más superficial que se encuentra por debajo de la epidermis y una región reticular más profunda, más gruesa, que apoya sobre el tejido celular subcutáneo o hipodermis. La dermis está formada sobre todo por tejido conectivo denso, colágeno y fibras elásticas. Como comentábamos antes, es la capa más profunda, la segunda capa de la piel. Este tejido conectivo denso y regular que la forma tiene además colágeno y fibras elásticas. Forman una red, ya que esta capa resiste tiene gran resistencia a la tensión, resiste fuerzas de tracción o de estiramiento.
Dijimos que además se divide en una región papilar más superficial respecto de ella misma. La región papilar está por debajo de la epidermis. Ocupa alrededor de la quinta parte. Está formada por tejido conectivo areolar o tejido conectivo laxo. Posee fibras de colágeno y elásticas. Contiene papilas dérmicas que albergan capilares, que son los corpúsculos de Meissner, y terminaciones nerviosas libres de células dendríticas. Y por otro lado, una porción más profunda, que es la reticular, alrededor de las 4/5 partes. Está formada por tejido conectivo denso y regular, con haces de fibras gruesas y colágeno y algunas fibras elásticas gruesas. Los espacios entre las fibras contienen células adiposas, esto es en la región más inferior, ¿sí?, donde se une al tejido celular subcutáneo, que es subyacente, además de folículos pilosos, nervios, glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas. Otras características de estas dos regiones son que la capa papilar también tiene fibroblastos, los cuales producen colágeno, que es una proteína del tejido conectivo. Se disponen estos fibroblastos en proyecciones en forma de dedos. Estos dedos reciben el nombre de papila. Cada papila posee vasos sanguíneos, terminaciones nerviosas, que en este caso son los corpúsculos de Meissner, relacionados con el tacto fino. Los corpúsculos de Meissner, tacto fino. Y también hay terminaciones nerviosas libres de dendritas que detectan el dolor. Encontramos también macrófagos en esta zona, macrófagos que son fagocitos, que fagocitan patógenos que atraviesan la dermis o que pudieron atravesar la dermis. La capa papilar es la responsable además de las huellas dactilares. Y respecto de otras características de la capa reticular más profunda, es que secreta un colágeno más compacto que tiene una función de soporte de los tejidos. Los fibroblastos en esta capa van a secretar elastina, que es una proteína que da flexibilidad a la piel, y encontramos estructuras anexas de la piel como glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas, nervios y vasos sanguíneos. Y en esta capa encontramos otro tipo de terminación nerviosa. Antes mencionamos al corpúsculo de Meissner, ahora encontramos corpúsculos de Pacini, que tienen una forma como de cebolla cortada a la mitad respecto de los aros, ¿no? Que detectan presión y vibración. Dijimos corpúsculos de Pacini, tacto fino, corpúsculos de Meissner, corpúsculos de Meissner, tacto fino, y corpúsculos de Pacini detectan presión y vibración. Esta es una capa reguladora de la temperatura, debido a que hay gran cantidad de vasos sanguíneos y glándulas sudoríparas, que ya vamos a ver de qué manera regulan la temperatura. Volvemos siempre a esta imagen, luego de mencionar de lo que hablábamos recién, ya que es bueno ir memorizando o reconociendo o incorporando algunos conceptos y pudiéndolos ubicar en la imagen. Continuamos, seguimos con las estructuras anexas de la piel. Una de estas es el pelo, que es una continuación del cuero cabelludo. Está formado por una fibra de queratina y constituido por una raíz y un tallo. Se forma en un folículo de la dermis y constituye el rasgo característico de la piel fina. La piel gruesa carece de folículos pilosos. Respecto de la queratina que forma el pelo, y la diferencia que tiene con la queratina de la capa córnea, es que en el cabello las células quedan muy unidas siempre unas con otras, dando lugar a una queratina muy dura. Cada uno de los pelos consiste en una raíz que está ubicada en un folículo piloso y un tallo que se proyecta hacia arriba por encima de la superficie de la epidermis. En la imagen podemos ver una glándula sebácea, el plexo de la raíz pilosa, ¿sí?, el plexo nervioso, esas son terminaciones nerviosas, por eso duele, el jalar o arrancar el pelo duele, el bulbo piloso, una papila por debajo, y vemos acá ya diferencias entre una glándula sudorípara apócrina y una glándula sudorípara, écrina. La écrina va a secretar sus productos directamente a la superficie,
como podemos ver en el dibujo, si seguimos el trayecto de la glándula, vemos que termina por encima de la epidermis, liberando directamente en la superficie su secreción, mientras que la glándula sudorípara apócrina se abre hacia un folículo piloso, ¿sí? Termina en el folículo piloso. Vemos además en una de las papilas, por encima a la derecha de la raíz pilosa, vemos un corpúsculo de Meissner, que dijimos que estaban relacionados con el tacto fino. Y por debajo, al lado de los vasos sanguíneos, en la capa más inferior, vemos un corpúsculo de Pacini, ¿sí? Que dijimos que se relacionaba con la presión y vibración. Repasando uno de los conceptos que mencionábamos recién, dijimos que las glándulas écrinas están en casi todo el cuerpo y se abren directamente a la superficie de la piel, mientras que las glándulas apócrinas se abren en los folículos pilosos y de ahí se dirigen a la superficie de la piel. La siguiente estructura anexa de la piel es la uña, en el que vemos en esta imagen un corte sagital que nos permite una visión lateral en donde vemos la raíz de la uña, el eponiquio, que es la cutícula, la lúnula es digamos, el final de la matriz unguial donde se llevan a cabo la división celular. A partir de ahí hacia la zona libre de la uña vamos a encontrar queratinocitos muertos. Tenemos un cuerpo de la uña, el extremo libre, el hiponiquio, que es el lecho unguial, y podemos ver por debajo que tiene las mismas características que veníamos mencionando de la piel. Hay una capa superficial, que es la epidermis, y una capa más profunda, la dermis, y por debajo el tejido celular subcutáneo, que no formaba parte, pero que reviste de gran importancia porque es a partir del cual se van a formar los vasos que van a estar en la dermis y que van a nutrir a la epidermis. Entonces, para repetir las estructuras importantes, dijimos que hablábamos de un cuerpo unguial, que es la estructura córnea que normalmente conocemos como uña, la porción dura y translúcida que está totalmente compuesta de queratina. Después encontramos una matriz o una raíz en la parte donde se origina el cuerpo unguial, está situado debajo de la piel en su parte inferior. La lúnula es la parte blanquecina en forma de media luna que se observa después de la cutícula, casi siempre en la base del cuerpo unguial. Es el final de la matriz y por lo tanto, como mencionamos antes, la parte visible de la uña, aunque no se ve en todos los dedos, el resto del cuerpo unguial se compone de células muertas, o sea, hacia adelante, sería hacia distal de la uña. El hiponoquio es el tejido ubicado debajo del borde libre del cuerpo unguial y constituye un sello impermeable que protege al lecho unguial de las infecciones. El paroniquio es la estrecha franja del pliegue de la piel a los costados, a los lados del cuerpo unguial. Y por último, el eponiquio es la estrecha franja del pliegue de la piel que parece terminar en la base del cuerpo unguial. Esas son las estructuras anexas de la piel. Vamos ahora a ver respecto de la homeostasis cómo contribuye el sistema tegumentario a los diferentes aparatos y sistemas del organismo. Por ejemplo, en cuanto a todos, relacionado a todos los sistemas, la piel y el pelo constituyen la barrera que protegen todos los órganos internos de agentes nocivos del medio externo. Las glándulas sudoríparas y los vasos sanguíneos de la piel regulan la temperatura corporal, ahora más adelante lo vemos cómo, que es una acción necesaria para el funcionamiento apropiado de otros sistemas corporales. Respecto del sistema esquelético, en la piel, como vimos anteriormente, se activa la vitamina D, que es necesaria para absorber adecuadamente calcio y fósforo de la dieta, para la construcción y mantenimiento de los huesos. Con respecto al sistema muscular, constituye el aporte de iones de calcio que se necesitan para iniciar la contracción muscular. Si hablamos del sistema nervioso, las terminaciones nerviosas de la piel y el tejido subcutáneo van a conducir las sensaciones táctiles de presión,
térmicas y dolor hacia el encéfalo para obtener una respuesta. En los sistemas endocrinos, los queratinocitos ayudan a activar la vitamina D en calcitriol, que es una hormona que participa en la absorción de calcio y fósforo de la dieta. En el sistema vascular, o sea, cómo se relaciona con el sistema vascular, hay cambios químicos locales en la dermis que causan la dilatación o la constricción de los vasos sanguíneos de la piel, lo que permite la regulación del flujo sanguíneo cutáneo. Con respecto al sistema linfático e inmunitario, la piel es la primer línea de defensa en la inmunidad, ya que presenta barreras mecánicas primero y secreciones químicas que dificultan la penetración y el crecimiento de los microorganismos. Las células de Langerhans en la epidermis van a participar en la respuesta inmunitaria a través del reconocimiento y el procesamiento de antígenos extraños. Los macrófagos que se encuentran en la dermis van a fagocitar microorganismos que pudieron atravesar la superficie de la piel. Con respecto al aparato respiratorio, los pelos en la nariz filtran partículas de polvo inhalada con el aire inspirado. La estimulación de terminaciones nerviosas que perciben el dolor en la piel y puede alterar la frecuencia respiratoria. Si hablamos del aparato digestivo, ¿cómo participa la piel? ¿De qué manera? La piel contribuye a activar a la vitamina D para formar calcitriol, como vimos antes, la hormona calcitriol, que va a promover la absorción de calcio y fósforo en el intestino delgado. Seguimos hablando de la vitamina D y en el aparato urinario las células renales la reciben y, reciben su forma activada en forma parcial de la piel y la convierten en calcitrioles. Aquí donde pasa de vitamina D activada a calcitriol. Algunos productos metabólicos se excretan del organismo a través de la piel con el sudor, lo cual complementa la excreción por el aparato urinario. Y por último, se relaciona con los aparatos reproductores, en que las terminaciones nerviosas en la piel y el tejido subcutáneo responden a estímulos eróticos y por lo tanto contribuyen al placer sexual. La succión de la mama por el lactante, por ejemplo, va a estimular terminaciones nerviosas en la piel y promover la eyección de leche. Las glándulas mamarias son glándulas sudoríparas modificadas que en vez de secretar sudor, secretan leche. La piel se distiende durante el embarazo a medida que el feto crece. Por último, volvemos a las funciones, la cual vamos a mencionar la termorregulación, que es la regulación homeostática de la temperatura corporal. La piel va a contribuir a esta termorregulación mediante dos mecanismos. Una es a través de la liberación de sudor en la superficie y la otra es la regulación del flujo sanguíneo en la dermis. Entonces, si estamos hablando de temperaturas de calor, ¿sí? Calor producido por ejercicio físico o temperaturas altas del ambiente, lo que va a pasar es, va a haber un aumento de la producción de sudor por las glándulas sudoríparas écrinas. Ya vimos que écrina eran las que secretaban su producto a la superficie, y la evaporación de este sudor en la superficie de la piel va a ayudar a disminuir la temperatura corporal. Al mismo tiempo, los vasos sanguíneos de la dermis van a dilatarse, ¿sí? Se van a ensanchar, va a haber una vasodilatación, eso aumenta el flujo sanguíneo hacia la dermis, ¿sí? Hasta la capa más superficial. No quise decir que la dermis es superficial respecto de la epidermis, sino que va a haber mayor flujo hacia arriba por la vasodilatación. Y esta vasodilatación incrementa la pérdida de calor del organismo, ¿sí? O sea, contribuye a bajar la temperatura. Y lo contrario, en respuesta a temperaturas ambiente bajas, la producción de sudor en las glándulas sudoríparas disminuye en las glándulas sudoríparas écrinas, y esto ayuda a conservar el calor. Y por otro lado, vamos a hablar de una vasoconstricción, ¿sí? Va a disminuir el diámetro del calibre o el diámetro de las arterias. El flujo sanguíneo que atraviesa la piel se reduce y se atenúa la pérdida de calor. En cuanto al almacenamiento de sangre, la dermis, sus vasos sanguíneos
contiene y transporta alrededor del 8 al 10% del flujo total del flujo sanguíneo total de un adulto. Entonces, debido a esta razón, la piel actúa como reservorio de sangre. Respecto de su función de proteger al cuerpo del medio externo, lo hace de muchas maneras. O sea, la piel protege al cuerpo de muchas maneras. Por ejemplo, la queratina defiende a los tejidos subyacentes, o sea, de los que están por debajo de los microorganismos, de abrasiones. Abrasiones dijimos que era lesión por fricción, por rozamiento, también del calor, de compuestos químicos. Y a la vez los queratinocitos juntos, unidos, forman una estrecha resistencia a la invasión de microorganismos. Por otro lado, también hablamos de que los lípidos que son liberados por los gránulos lamelares van a inhibir la evaporación del agua de la superficie y por lo tanto evitar la deshidratación, por ejemplo. Por otro lado, impedir que ingrese el agua, ¿sí? Impide que salga y también impide que ingrese. Podemos hablar también de dos tipos de células que llevan a cabo funciones de protección, o sea, protectoras de naturaleza inmunológica, que son las células epidérmicas de Langerhans, que alertan al sistema inmunitario acerca de que hay presencia de microorganismos invasores que pueden ser potencialmente dañinos. Los reconocen, los procesan y son los macrófagos de la dermis los que fagocitan virus y bacterias. Los macrófagos, recordemos que son la primera línea de defensa del organismo, de la piel. Respecto de detectar sensaciones en la piel, de la sensibilidad cutánea, esta sensibilidad cutánea incluye sensaciones que se originan en la piel, como por ejemplo las táctiles. Ya hablábamos de los corpúsculos de Meissner y de Pacini, respecto de la presión, la vibración y el cosquilleo, y también sensaciones térmicas como calor y frío. Otra de las sensaciones cutáneas, que es el olor, suele estar relacionado con un daño tisular. Encontramos una gran cantidad, una gran variedad de terminaciones nerviosas y de receptores distribuidos en la piel, como los discos táctiles de la epidermis, los corpúsculos del tacto de la dermis y los plexos de la raíz pilosa alrededor de cada folículo piloso. Continuamos y respecto de la excreción y la absorción, la piel cumple un cierto papel en la excreción, o sea, en la eliminación de sustancias del organismo, y también en la absorción, que es el ingreso de sustancias al medio externo, del medio externo a la célula. A pesar de que hablamos de una impermeabilidad al agua, que estaba dado por una sustancia lipídica, el estrato córneo, se evaporan alrededor de 400 mililitros de agua por día a través de la piel. Y por último, respecto de la síntesis de vitamina D que ya mencionamos, repasamos simplemente que la síntesis de esta vitamina requiere la activación de un precursor en la piel por los rayos ultravioletas para que las enzimas hepáticas y renales puedan modificar la molécula activa y formar calcitriol. El calcitriol dijimos que era necesario para la absorción de calcio de los alimentos del tubo digestivo hacia la sangre. Y de esta manera terminamos con el sistema tegumentario correspondiente a la unidad número 2. Les mando un cordial saludo y nos estamos viendo.